En este capítulo 4 de Primera de Corintios, Pablo expuso, nos cuenta, nos dice las condiciones de los verdaderos siervos y los administradores en la obra de Cristo. Así que pongamos mucha atención porque este mensaje es para usted y es para mí también, para usted que nos ve en casa. Es Pablo enseñando a la iglesia lo que es ser un siervo del Señor y también un buen administrador de los bienes que el Señor nos da. Empieza aclarando quiénes son estos administradores. Y esto es importante porque a veces en la iglesia hay confusión. A veces no hay mucha claridad de quiénes son los siervos, los administradores, pero Pablo nos lo aclara acá y eso va al versículo 1, así que leamos juntos el versículo 1. Dice, todos deben considerarse servidores de Cristo y administradores de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que cada creyente está llamado, usted y yo estamos llamados a ser un servidor, un ayudante de Cristo. En cierto sentido, cada uno de nosotros debiese ser un predicador, debiésemos ser personas que con nuestra propia vida y con nuestro ejemplo proclamemos diariamente el mensaje del Señor. Usted no necesariamente necesita ser un pastor ordenado. No, usted siendo de la familia de Dios, siervo del Señor, usted predica también con su testimonio, no solo con sus palabras, sino con su testimonio. Fíjese que cada creyente, cada uno de nosotros, influenciamos nuestro entorno. Ahora, la cuestión acá es qué clase de influencia tenemos nosotros. Cuando usted dice que usted va a una iglesia, que usted es cristiano, que usted participa, que usted de repente sirve en algún ministerio, como los hermanos aquí en la música, otros allá atrás, en el video y todas esas cosas, cuando usted sirve al Señor, con un corazón dispuesto, usted es un servidor del Señor. Es un siervo del Señor, es alguien que con el ejemplo predica. Entonces, es bien importante que entendamos que todos tenemos influencia, los que estamos acá, los que estamos allá, pero no solo los que están sirviendo, usted también. Si usted ahorita no tiene un ministerio en la iglesia, usted de todas maneras es influencia donde usted quiera que va. Porque la gente está muy pendiente, especialmente si saben que usted va a una iglesia. La gente está muy pendiente de la manera de hablar de usted, de la manera de comportarse, de la manera de dirigirse. Y uno puede predicar también con el ejemplo. Depende mucho el mensaje que nosotros transmitamos a los demás. Pablo llama al siervo de Cristo un administrador de los ministerios de Dios. Fíjate, misterios de Dios, perdón. Así llama Pablo al administrador. Fíjate que en el tiempo de Pablo, un administrador era la persona encargada de los asuntos de una casa y le daba cuentas al propietario. El administrador administraba los bienes de un propietario. De la misma manera, usted y yo, los servidores de Cristo, estamos llamados a administrar los dones que Dios nos ha entregado en beneficio del pueblo. O sea, cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones y nos ha dado un llamado de administrar esos dones, incluyendo el don de la palabra, de la predicación, y Dios quiere que nosotros con esos dones beneficiemos al pueblo de Dios y seamos también luz y ejemplo para otras personas. Esta palabra me parece muy interesante, la palabra ministerios que acabamos de leer. En la Biblia los misterios son las verdades reveladas. Esos son los misterios. Administradores de los misterios de Dios, usted y yo. Esos misterios de Dios son revelados en Cristo ahora, ¿sí? Y nosotros somos los administradores de compartir esos misterios en Cristo, que ahora este misterio ha sido revelado en la persona
de Cristo. En otras palabras, ¿sí?, como buenos siervos y administradores, usted y yo somos llamados a compartir constantemente el Evangelio con los demás, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras, con la palabra, compartiendo más bien la palabra de Dios. Tomando en cuenta que todos somos llamados a ser administradores de los misterios de Dios, debemos entonces también intencionalmente proclamar la palabra del Señor. Acá lo quiero retar yo a usted. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha sido esta semana usted intencional en compartir la palabra del Señor con alguien? A lo mejor con el círculo más cercano, con su familia, no sé, papá, mamá. ¿Han sido intencionales usted o recordarle a sus hijos, hey, no se te olvide orar, no se te olvide leer la Escritura, ¿sí? O a la hora de sentarse a la mesa, agradecer juntos a Dios por las bondades que tenemos alimento? Eso es ser un siervo del Señor. Ser un siervo del Señor empieza por los lugares más pequeños, ¿sí? Por los círculos más pequeños, y después vamos ampliando eso a otras personas, a otros miembros quizá de nuestra familia o la comunidad. Entonces, nosotros somos llamados a compartir de el Señor, a compartir la palabra del Señor, no solo hablándola, sino de hecho también. La misión, podríamos decir que la misión suya y la misión mía, como siervos y administradores de los misterios de Dios, es dar a conocer a Dios. ¿Cómo usted da a conocer a Dios? Pregúntese hoy, esta semana, ¿cómo di yo a conocer a Dios aún en mi misma casa? O con los compañeros o compañeras de trabajo. ¿Cómo di yo a conocer a Dios esta semana? Ahora usamos las redes sociales prácticamente todos los días. ¿Cómo doy a conocer yo al Señor? ¿Cómo yo me convierto en un siervo del Señor de esa manera? Piense por un momento, ¿qué hizo esta semana? Si no hizo mucho esta semana, bueno, hoy lo reto a que esta semana que empieza, usted ponga atención en eso, porque el Señor lo está llamando a usted y a mí a ser verdaderos siervos y administradores. Esa es la misión que el Señor nos da. Ese es el llamado que el Señor nos da. ¿Sí? El Señor tiene propósitos para nosotros. Todo lo que hacemos tiene un propósito, pero dentro de todo lo que hacemos durante el día, durante la semana, hay un propósito mayor. Es que usted y yo seamos verdaderos siervos. Verdaderos siervos. Así que hay formas. Yo sé que hay personas, yo no sé, usted dónde trabaja, algunas personas trabajan en alguna compañía, otras trabajan de manera individual, otras personas trabajan en sus casas, ¿verdad? Tenemos amas de casas que trabajan duro ahí también. No importa, pero hoy tenemos medios para compartir el mensaje del Señor, ¿sí? Tenemos familia para reafirmar la fe de la familia. Así que es muy importante eso. Vamos al versículo 2. Dice, ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Mira lo que espera Dios de nosotros. Dios está esperando algo de nosotros y dice que Dios espera que demuestren, que usted y yo demostremos ante Dios, ¿sí?, que somos dignos de confianza. Esto es interesante, observen bien las palabras, porque acá no dice que se espera que el siervo y el administrador sea una persona muy elocuente, muy pilas ahí para hablar, muy pilas para hacer las cosas. No, la Escritura ni siquiera dice que debes de ser una persona muy desenvuelta. ¿Sí? No, la Biblia no dice de eso. La persona, lo que la Biblia dice que esta persona debe de ser una persona digna de confianza. El verdadero siervo no tiene que ser una persona necesariamente extrovertida,
que con todo el mundo conecte, que con todo el mundo hable. Bueno, es un don. Hay personas que rápido hacen amistad y conectan y no tienen miedo de hablar y todo. Pero, y Dios no es que eso no lo quiera, ¿no? Está bien si usted es así. Pero también si usted es una persona más calladita, más tranquila, eso a Dios no le importa. Lo que a Dios le importa es que usted sea una persona digna de confianza. ¿Sí? Una persona que tenga la disposición de compartir con los demás el mensaje. Una persona confiable, en otras palabras. Una persona confiable. Si usted es una persona confiable, entonces Dios, va a decir, muy bien, acá voy a usar a esta persona. Porque usted es confiable, usted dice, bueno, hoy voy a compartir, los textos bíblicos de mi iglesia. Todos los días tenemos textos bíblicos, por ponerle un ejemplo. ¿Sí? O vamos a compartir hoy el servicio para que otras personas escuchen este mensaje. Y entonces aprendan más de lo que es ser un verdadero siervo y administrador. Usted no necesita ser una persona extrovertida para hacerle un clic al celular o a la computadora. Usted lo que necesita tener es carácter, ser una persona digna de confianza de parte. O sea, Dios, en otras palabras, está diciendo, yo puedo confiar en ti. Yo sé que si yo te doy los recursos para que tú compartas con otros, tú lo vas a hacer. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú compartas la palabra del Señor con otras personas. El versículo 3 y 4 dice, por mi parte, dice Pablo, no me preocupan mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me justifica es el Señor. Así está hablando Pablo acá. Acá cambia el tono, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Sin embargo, acá estos dos versículos nos presentan, ponga mucha atención acá, no se me desconcentre. Estos versículos nos presentan 3 tribunales. Mira que el Señor nos está llamando a servir y a ser buenos administradores de los dones que Él nos ha dado. Sí, eso nos está pidiendo el Señor. Sin embargo, Pablo de repente resulta diciendo, por mi parte no me preocupa mucho ser juzgado. Pareciera que hay un contraste muy grande de lo que Pablo está hablando en los primeros versículos y del 5 en adelante. Pablo sale diciendo, les está diciendo a ellos primero lo que es ser un siervo y un administrador de Dios, y después Pablo dice, a mí no me preocupa, ¿sí? Mucho ser juzgado por ustedes, dice Pablo. Entonces, lo que Pablo nos está poniendo acá, y es donde yo quiero que usted preste atención, es que hay 3 tribunales a los que de una u otra forma nos tenemos que enfrentar. Uno es, casi los 3 son seguros, pero uno es el importante, es el último, es el tribunal de Dios. Pero él menciona 2 tribunales más a los que usted y yo nos vamos a enfrentar cuando usted comparta, cuando usted sea un siervo, cuando usted comparta los dones de Dios con otras personas, el don de la palabra y todo esto, usted se va a enfrentar a 2. Vamos a ver cuáles son estos 3 tribunales a los que nos enfrentamos. Los dos primeros no son importantes según lo que Pablo nos está diciendo. Y el primero es el tribunal humano. Usted y yo siempre nos vamos a enfrentar al tribunal humano. ¿Qué quiero decir con eso? A las opiniones de los demás. Cuando usted es un siervo del Señor, cuando usted pone sus dones y talentos al servicio de Dios y comparte los dones de Dios con los demás, usted seguramente se va a enfrentar a un tribunal humano. Pablo lo experimentó. Pero el apóstol Pablo dijo que él consideraba de poca importancia al tribunal humano. Es decir, si haces, si no haces, si dices, si no dices, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? Pablo no le daba mucha importancia a las críticas de las personas, al tribunal humano. Es decir, a él no le importaba mucho la opinión de los demás. ¿Qué pasa si me ven sirviendo? ¿Qué pasa si
hago esto o no hago aquello. A él eso no le interesaba mucho, dice la Escritura. Ahora, eso no quiere decir que Pablo no era o era insensible. No, a Pablo lo acusaron de muchas cosas. Recuérdense que Pablo era un prominente militar y él tenía poder y de repente él se pone a predicar a Cristo. Entonces, a él lo criticaron constantemente. Sin embargo, él está claro de que debemos de mantenernos alejados de la crítica de los demás. Sí. Por eso Pablo dice, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano, dice Pablo. Y eso nos lleva a la segunda cosa. El otro tribunal por el que nosotros pasamos también es el de nosotros mismos, el mío propio. ¿Sí? Ponga atención acá. A veces nosotros no somos buenos siervos y administradores, primero por el tribunal humano, por lo que nos dicen, por lo que nos critican, por lo que nos aconsejan, por el ejemplo incluso que vemos a otro. A veces seguimos el ejemplo de otros. Si él no hace, yo no hago. ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Verdad? Ese es el primero. Pero el segundo, este es todavía más poderoso. Y este es el propio tribunal, el mío. Mi propio juicio. El juicio que yo hago de mí, mi conciencia. Y este tribunal hay que tener cuidado. No hay que dejar que la conciencia nos dirija todo lo que nosotros debemos o podemos hacer dentro del reino de Dios. Fíjate que dice Pablo en el versículo 3, ni siquiera yo mismo me juzgo. Es decir, tampoco hay que darle mucha importancia, hermanos, a nuestra propia opinión cuando se trata de servir o no servir. Porque a veces nosotros no somos buenos consejeros de nosotros mismos. No sé si a usted le ha pasado. Pero a veces cuando hay un proyecto en la iglesia o cuando hay un proyecto de cualquier cosa o cuando hay que servir, a veces nuestro yo interior nos aconseja. Y a veces ese consejo no es tan bueno. El mismo yo a veces nos comienza a inventar una serie de pretextos o de circunstancias adversas por lo cual yo no puedo, pobrecito de yo, tengo tanto que hacer, es un mundo tan ocupado que yo no puedo, simplemente no puedo. Entonces, Pablo no se da tanta importancia él, ¿sí? Mire, vamos a hacernos unas preguntas aquí, o una pregunta. Usted puede preguntarse a eso. ¿Realmente mi yo interior, cuando el Señor me envía o me manda a hacer algo, mi yo interior me motiva, me ilusiona, o más bien el yo interior me desilusiona, me aburre y comienzo a generar en mi cabeza aquel montón de pretextos? Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí, que no debemos hacer mucho caso cuando queremos servir al Señor y usar los dones del Señor, que no debemos hacerle caso a la gente, pero dice Pablo, tampoco debes de hacerte mucho caso a ti, porque cuando tú te vuelves el centro de todo, entonces ya no es Dios, y entonces empiezan el montón de pretextos a venir a tu cabeza, ¿verdad? Y a tu corazón, y de eso hay que cuidarse. Ahora, Pablo, fíjate que me encanta cómo Pablo lo presenta acá, porque Pablo, él está diciendo que él cree que él está haciendo bien las cosas, ¿sí? Que él cree que está haciendo bien las cosas, pero que tampoco él se fía de eso, sino que se lo deja a Dios. Fíjate, Pablo se lo está dejando a Dios, porque el juicio final, o el que emite el juicio final acerca de nuestro corazón, es Dios. Es peligroso dejar que nuestro ser interior nos dé la valoración a nosotros. ¿Sabe qué? Que muchas veces nuestro ser interior no nos valora adecuadamente. No sé si a usted le ha pasado, o usted de repente dice, no, yo no puedo hacer esto, yo no soy capaz de hacer eso.
yo no sé ni cómo hacerlo, no sé. Le voy a poner un ejemplo. De repente el Señor le está llamando a usted a alguno de los ministerios de la iglesia y usted, su ser interior dice, no, yo no soy capaz, yo no sé, yo no leo bien, o yo no canto bien, o yo eso de la tecnología, o no sé. El ser interior a veces nos limita en lugar de empujarnos, Entonces, no hay que darle mucha importancia al ser interior, lo que el ser interior nos diga si debemos hacer o no hacer. Nosotros, los seres humanos, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, y yo estoy seguro que a usted también, porque así somos los seres humanos, evaluamos a veces con criterios muy fuera de la realidad, evaluamos las cosas muy fuera de la realidad, y eso nos hace a veces no servir al Señor. Mira, cuando el ser humano evalúa todo con temor, entonces hacer una actividad le da temor. Venir a la iglesia a veces le da temor. ¿Por qué? Porque si voy a la iglesia me da el temor que no puedo descansar lo suficiente, o me da el temor que no voy a poder hacer lo suficiente, y entonces mejor no voy a la iglesia. No sirvo porque a lo mejor, no sé, no voy a leer bien. Bueno, todos nos confundimos, yo me confundo también. Yo de repente se me traba la lengua. Y no tengo temor a eso, soy humano y tengo derecho a equivocarme. Pero si yo dejo que ese temor me frene a mí, yo no estaría hoy parado acá. Sí. El temor nos limita. El temor nos limita al servicio. Uno tiene que dejar que sea el Señor quien obre en la vida. ¿Sí? Entonces, usted se pregunta, ¿eso es cómo puedo hacer? ¿No le puedo hacer caso a la gente? La mayoría de las veces no. A no ser que la persona sea una persona que tenga principios cristianos muy sólidos y que sea un líder, y a lo mejor usted puede escuchar, ¿no? Usted puede escuchar a su pastor. Y de repente usted puede escucharse a sí mismo, porque Pablo dice, bueno, algunas veces sí, algunas veces no, uno tiene que saber evaluar. Pero ¿cómo vamos a lo seguro para poder ser buenos siervos de Dios? ¿Cómo yo tomo sabias decisiones para poder servir al Señor y no dejar que mis miedos o mis preocupaciones o mis afanes o todas esas cosas me limiten? Entonces va al tercer tribunal que menciona Pablo, que es el tribunal de Dios. El tribunal de Dios. Dice Pablo en el versículo 4, quien me juzga es el Señor. Ese tribunal, esa opinión, en otras palabras, esa es la que verdaderamente cuenta. ¿Sí? Esa es la que verdaderamente cuenta. Pablo está diciendo que el Señor es quien tiene la autoridad y el poder de explorar el corazón de Él. Y es Dios quien tiene el poder de juzgar los pensamientos y las acciones. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque Pablo quiere exhortarnos a todos nosotros. Quiere exhortar a todos los creyentes a no querer tomar el papel de Dios. Si nosotros nos convertimos en jueces, en realidad estamos ocupando el lugar de Dios. Cuando tú te conviertes en tu propio juez, tú estás ocupando el lugar de Dios. Cuando tú ya te pones un calificativo, yo no puedo hacer esto, yo no tengo tiempo para esto, a mí no me interesa esto, que lo hagan otros. Sí, tú te estás volviendo juez, tú estás juzgando las cosas. No estás dejando que Dios te diga lo que tú tienes que hacer. Y lo que es peor, cuando tú te conviertes juez de ti mismo, normalmente también te conviertes juez de los demás. Porque si tú te atreves a juzgarte a ti mismo y hacer juicios de valor, qué conviene, qué no conviene, debo servir, no debo servir, debo hacer, no debo hacer, seguramente lo vas a hacer con los demás. Y eso no es seguro, dice Pablo. Yo le dejo a Dios eso, esa área yo se la dejo a Dios. Ahora, ¿por qué a Dios? Porque con Dios vamos a lo seguro. Dios es un juez, dice la Escritura, justo. Dios juzga las cosas en su medida cabal. Dios juzga en la medida cabal. Entonces Pablo con estas palabras nos está invitando a convertirnos
en verdaderos siervos, en buenos siervos y buenos administradores de los dones que Dios nos da. Dios nos da una variedad de dones en su pueblo, en su casa. Y Dios quiere que los uses. ¿Cómo estás usando los dones de Dios? Ahora, posiblemente si no los estás usando en este momento es porque has dejado que otros opinen o que tu ser interior opine por ti. Y el problema es que tu propia opinión y la opinión de otros ahora está por encima de la opinión de Dios. Porque Dios dice, ¿se recuerdan en el primer versículo? Que todos los creyentes son llamados a ser siervos y administradores. Todos. No dice unos sí y otros no. Entonces, si tú en este momento no estás sirviendo al Señor, es porque tú no estás poniendo al Señor en primer lugar. No estás escuchando en primer lugar el consejo de Dios, sino que estás escuchando tu mente o el consejo de otra persona. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, dice el versículo 5, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Es decir, que Dios dará a cada uno según cada uno haya puesto su vida, su corazón y su disposición y su confianza en Dios. Dios no va a recompensar según el consejo de aquel amigo mío o de mi propia mente. Dios eso no lo va a recompensar. Dios va a recompensar a aquel que merece ser recompensado, aquel que ha seguido la voz de Dios. Quizá algunos creyentes están frecuentemente resentidos. ¿A usted le ha tocado encontrarse con algún creyente, algún hermano en la fe que es así como medio resentido, así un poco violento? Otros están deprimidos y otros están, no sé, malhumorados ahí. Otros están desganados todo el tiempo. ¿Conoce usted creyentes así? Todo el tiempo están. ¿Sí? Hay creyentes así. Hay creyentes así. Ahora, ¿sabe por qué están así? Porque han hecho malas valoraciones, han puesto en diferentes lugares de prioridad. Yo no digo que usted no escuche el consejo de un amigo, ¿no? Puede usted escuchar el consejo de un amigo, usted puede escuchar a su conciencia y su conciencia le puede decir, no, esto no es correcto. Pero en cuanto al servicio y al compartir los dones del Señor con otros, usted debe escuchar primordialmente la voz de Dios. Y la voz de Dios nos dice hoy que todos los creyentes son llamados a ser siervos y administradores. Usted tiene que priorizar ahí. Porque de lo contrario hay creyentes así que están toda la vida deprimidos, toda la vida aburridos, toda la vida cansados, toda la vida. Pero es porque están escuchando demasiado la voz de otros o su propia voz interior y no están escuchando realmente el consejo de Dios. Ahora, le voy a dar un antídoto. Si usted de repente se siente así como desganado o como que cada vez que le toca servir al Señor hay un pretexto, el clima, mi carácter, cómo yo me siento, o hay otros que lo hacen, yo no sé qué tenga usted, pero lo que sí sé yo es que Dios a cada uno de nosotros nos está llamando a ser siervos de Él, ¿sí? A ser siervos de Él. Ahora mira, un antídoto para que tú te quites todos esos pesos y todo ese pesar que a veces tenemos los cristianos, es manifestar, desarrollar la gratitud. Cuando tú eres agradecido con Dios, pero tú tienes que, no es nada más decirle gracias Señor de boca para afuera, es cuando tú comienzas a recordar y ver todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios te ha sostenido y cómo Dios te está hablando constantemente a ti, cómo Dios te abre puertas y oportunidades de servicio, de compartir con los demás. Y entonces cuando tú cambias un corazón de queja por un corazón agradecido, entonces esa sensación de vacío y tristeza se va. Porque mira, el agradecimiento
choca con la depresión. El agradecimiento choca con el aburrimiento. No puede haber una persona agradecida, pero bien. No, choca. Entonces, si aprendemos nosotros a ser agradecidos con el Señor, ese sentimiento de vacío y tristeza se va. ¿Por qué? Porque lo que te hace ser agradecido con Dios es recordar todas las cosas que Dios ha hecho por ti, las cosas que está haciendo y las cosas que hará por ti, las cosas que ya hizo por ti. Entonces, cuando tú desarrollas un corazón de agradecimiento, Dios y las cosas de Dios son prioridad para ti. Así que ese es un buen antídoto. Sea agradecido con Dios. Recuerda cuando el Señor te mande a hacer algo, tú di, no, hoy el Señor me dio vida, estoy agradecido por eso. Hoy el Señor me trajo a su casa, estoy agradecido por eso. Ese es el mejor antídoto que tú puedes hacer. El Señor fue a la cruz por mí, resucitó por mí, me ofrece vida eterna. Estamos celebrando el tiempo de Adviento, el nacimiento de Cristo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios lo hizo por mí. Y como Dios hizo eso por mí, yo ahora voy a ser un buen siervo y un buen administrador de los dones de Dios. Salgo con esto. Hoy te invito, ¿sí?, en este tiempo de Adviento, a que te acerques al Señor, que agradezcas que Él se hizo hombre. Por eso la iglesia está linda, ¿sí? Por eso tenemos las velas de Adviento, nos vamos acercando a la Navidad, por eso decoramos con el árbol de Navidad, por eso hay luces, por eso cantamos alegres al Señor. Entonces, yo te invito a acercarte en este tiempo de Adviento al Señor Jesús, pero acércate con una actitud de fe, con una actitud de humildad y con una disposición de servirle y de compartir con otros lo que Dios ya te ha dado. Y vas a ver que esos sentimientos, quizá de aburrimiento, de depresión, se te van a ir. Es que no pueden convivir juntos. ¿Sí? En este tiempo de Adviento, acércate a Jesús, agradécele, ¿sí? Sin el nacimiento de Jesús, nosotros no tendríamos esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Así que en este tiempo, yo te invito a que estas palabras de Pablo se queden acá y se queden acá. El Señor nos llama a ser servidores y administradores de sus dones. Amén.